Listo. Vale, pero supongo que ya se debería Sí, estar viendo, ya ¿verdad? estamos viendo. Ujú. Vale. Entonces, ya. Listo, pueden empezar. Listo, Oscar, ¿estás por ahí? Oscar no lo hizo. Sí, Ah, sí, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. estoy Vale. Ya está la listo. Hola, buenos días. Nosotros vamos a presentar el tema de la criptografía, la clásica y la asimétrica. El grupo está conformado por Juan Esteban Cantobar, Esteban Andrés Hernández Cortés, Oscar Andrés Verano Castro, que soy yo, Manuel Alejandro Esparza Villa. A ver, son los contenidos. Vamos a empezar por qué es la criptografía. Pues la criptografía es el estudio de la ciencia en el cual a través de diversas técnicas cogemos algún mensaje claro y lo que hacemos es hacer algoritmos para así cambiar ya sea el orden de las letras o reemplazarlo para que este mensaje no sea pues entendible o fácil de leer o interpretar por una persona que no esté autorizada. ¿Cuáles son las personas que no están autorizadas? Son aquellas que no tienen el método para descifrar pues ya el mensaje encriptado. Este, lo que hace es utilizarse ya sea varios métodos como sustituir las letras o como intercambiar la posición para así solamente aquel que sepa cuál es el método de descifrar pueda leer cuál es el texto claro original. Entonces se hacen dos procesos que es el cifrado, que es donde a través de ciertos algoritmos se oculta el texto original que se quiera dar a entender y el descifrado que sería donde ya la persona con un método, o sea, el receptor, podría entender cuál es el mensaje claro y así nadie en el medio poder ver qué dice. Todos se dividen en dos. Dale la siguiente diapositiva. Hay dos tipos principales pues, de criptografía. Sus principales diferencias son tal simétrica y la simétrica. La simétrica, pues, también se le llama la clásica. Le llama así porque a la hora de hacer el proceso, el mismo proceso que se usa para encriptar es el mismo para desencriptar. O sea, la clave es la misma, así que de cierta manera no es el más seguro ya que es billetivo, porque pueden descifrar cómo funciona el algoritmo, ya que siempre equivale igual de ambos lados. Digamos, no sé, para encriptarlo la H la transforma en la A, significa que la A igual va a traducir a la H, ¿no? O sea, de ambos sentidos es igual. Y está la simétrica, que la diferencia de esta es que, como dice, ya no son la misma para encriptar que para desencriptar. Se utiliza para encriptar un proceso que es diferente o contrario al que se utiliza para desencriptar. Y así solamente con el proceso contrario se puede ver el mensaje o encriptar el mensaje. Si digamos usa la clave privada para encriptarlo, tendrá que usar la pública para desencriptarlo o viceversa. O sea, son las dos diferencias y por eso es que la simétrica tendería a ser más segura. Ya la siguiente diapositiva. Buenos días. Pues yo les voy a explicar la criptografía simétrica. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señor. Bueno, esta criptografía se puede decir que se remonta hace unos 4.500 años, más o menos, donde fue vista por primera vez usada por los antiguos egipcios.
mediante escritura de sus jeroglíficos, que aunque no son 100% considerados criptografía en sí, puede decirse que estos son sus orígenes, ya que usaban estos jeroglíficos para transmitir mensajes desde cotidianos hasta mensajes curiosos que no eran entendidos por todo, y hasta fue necesario utilizar una piedra llamada la piedra de Rosetta para poder descubrir al final qué simbolizaban entonces estos dibujos y escrituras. Esta criptografía, como dijo el compañero, solo utiliza una clave tanto para el cifrado como para descifrar, haciendo lo menos segura que la criptografía asimétrica, que ahorita explicarán en detalle, que usa dos claves. Por lo que en esta criptografía, si alguien, digamos, no deseado, puede escuchar una conversación en la que, digamos, el receptor está recibiendo la forma de desencriptar esto, pues es muy fácil que se filtre la clave, a diferencia de la asimétrica. Podemos ver dos métodos en esta criptografía. Pueden adelantar a la de sustitución y la de transposición. ¿Pueden adelantar la diapositiva, por favor? En este método de transcripción, los caracteres no son tan seguros porque, o sea, están escritos literalmente, aunque no en el mismo orden que el mensaje original. Lo que hace es cambiarse el orden, pero como dije, pues los caracteres van a quedar literalmente igual escritos. Un ejemplo de eso, pues, es la escitana espartana, que como pueden ver aquí en la imagen, ellos lo que hacían era coger una vara y enrollar como un pergamino, un papel, escribir su mensaje así longitudinalmente, por lo que al desenrollarla, pues como ven, no se ve el mensaje claramente, entonces cualquier persona así, digamos, intercepte esta hoja, no va a saber cuál es el mensaje. Y para poder desencriptarla cuando llegaba a su destino, pues tenían que tener una vara de exactamente el mismo diámetro, muy parecida, para que al volver a enrollarla el mensaje quedara otra vez bien escrito. Ahora pasamos a la de sustitución, por favor. Este método pues se considera más seguro que el otro porque pues, los caracteres no están escritos literalmente como en este, sino que hay varios algoritmos dependiendo del método que se utilice para que pues, no sea tan fácil de descifrar. Por ejemplo, pues el método que usaba el emperador Julio César era a cada letra que quisiera usar del abecedario le añadía 3 posiciones y pues así al final la palabra no iba a entenderse originalmente. Como ven aquí en el ejemplo, para cifrar la palabra casa, lo que hacía es sumarle a la letra C, pues 3 posiciones, y entonces la C se transformaba en una F, y pues así sucesivamente. Otro ejemplo de este método es el de Polibios, que era un griego, que lo que hacía era como una tabla con filas y columnas, con las letras de la A a la E, y dentro de estas filas y columnas el abecedario estaba escrito, por lo que al final cada letra del abecedario no iba a ser representada por ella misma, sino por la combinación de la fila y la columna en la que estuviera escrita. Y ya por último, el ejemplo como más reciente de la utilización de este tipo de criptografía se puede ver en la máquina de Enigma, que fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, que lo que hacía era que estaba compuesta por una parte electrónica y otra mecánica, que lo que hacía era que tenía unos rotores por dentro que al oprimir su teclado, que era como parecía una máquina de escribir, ella generaba aleatoriamente abecedarios y esto lo cambiaban todos los días, y pues esto fue una como de las más novedosas que había en su época para cifrar mensajes, aunque pues hoy en día ya sabe cómo descifrarla, y pues no sería útil, pero de todos modos, a propósito de eso, hay una película en Netflix llamada El Código Enigma, en el que explican cómo fue creada y pues la vida de Alan Turing, que es su creador, que yo supongo que algunos de ustedes lo conocen, pues es muy buena. Ahí ya vamos a pasar al siguiente método del siguiente tipo, perdón, de criptografía.
Bueno, este sistema criptográfico es muy importante para la informática, ya que esto utiliza dos llaves o claves, la pública y la privada. A través de estas dos se establece un canal entre el emisor y el receptor. Eh, para esta creación de estas dos llaves, para cada persona, tiene que haber un algoritmo previo para crearlas aleatoriamente. Em, las llaves públicas pueden ser compartidas por cualquier persona, porque, por el término público, pero la privada solo la puede tener uno mismo, no la puede compartir por nadie más. Para el paso del el proceso de este sistema, se debe escoger un algoritmo para que tenga unas propiedades únicas para la creación de cada llave. En esta actualidad existen muchos algoritmos para la creación, pero los más populares son el RCA, SDCA y el EDDCA y el GAMAL. Estos algoritmos tienen un sistema matemático propio y, y también están relacionadas con unas curvas elípticas. No me voy a entrar mucho al proceso de la curva elíptica, em, pero es un proceso muy complejo para escoger entre esas dos llaves. Em, una de las curvas elípticas como más populares son la curva 25519 de Daniel Bernstein. Es una muy utilizada y es una muy estándar que sirve para la creación de demás sistemas. También se puede ver en el blockchain, en los de las criptomonedas, se usa uno llamado CSP 2556K1. Este algoritmo fue diseñado por Whitfield Diffie y Marty Hellman. Crearon su propio sistema público, pero el algoritmo tenía un paso importantísimo en el desarrollo de esta técnica, pero otros investigadores aportaron más para la creación de lo que vemos hoy en día. Esto se puede ver reflejado tipo en WhatsApp o correos, ya que es muy difícil de que un tercero pueda descifrar el mensaje. Un ejemplo que sea más intuitivo sería, digamos, yo soy el emisor y el profesor el receptor. Entonces, yo tengo que conocer, eh, yo conozco la llave pública del profesor. Entonces yo encripto el mensaje con esa llave pública, se envía por ese canal y el profesor descifrará ese mensaje con su propia llave privada. Esto sería la confidencialidad. Ahora, para la autenticación de este mensaje, se hace lo siguiente. Yo encripto el mensaje con mi propia llave privada, lo envío por el canal seguro y el profesor lo descifra con la llave pública mía. Entonces, él sabrá que yo soy el que envió el mensaje. Entonces, por eso se llama como verificación de quién lo envió y quién que lo recibe. ¿Quién sigue? ¿Qué pasó? Entonces, pues ya puede seguir. Listo, acá un momento que entonces para explicar entonces un poco de en este momento la aplicación de las matemáticas discretas en, en la criptografía, pues voy a dar un pequeño ejemplo y ahora un poco también sobre un poco más de la historia, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir un momento para compartir lo otro que tengo. Bueno, supongo que ya deberían estar viendo esta parte, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces primero para
para hablar un poco sobre más de la historia, o sea, de la importancia que tuvo la criptografía, porque no solo, pues, podríamos pensar de que la criptografía dio lugar a más que nada, pues, la computación, pues, que en parte es cierto, porque es demasiado ligada con la computación, pero como ya escuchamos, se remonta a miles de años atrás en la historia, empezando, pues, por la clásica, que es de hecho, pues, la más básica, pero hubo una que me llamó mucho la atención y creo que es bastante, Ilustra- vale bastante, ilustrativa. pues digo que vale bastante la pena como resaltarla, pues fue el tema de los alemanes y la Segunda Guerra Mundial. Pues esto da paso a la famosa máquina Enigma que usaron para enviar mensajes entre sus aliados, de manera que ninguno de sus enemigos pudiera descifrar el mensaje. La máquina consistía básicamente en una serie de rotores, los cuales, pues, su función era que cada que iban a cifrar un mensaje, entonces tenían la máquina, la persona encargada de cifrar el mensaje tecleaba, era como como una máquina de escribir en ese momento. Entonces, el que iba a cifrar el mensaje presionaba la tecla a cifrar y la máquina básicamente hacía girar los rotores. Primero tenían que tener un estado de los rotores, el cual era el que se compartía, que podríamos decir que es como la clave pública, por así decirlo. Entonces, él tenía que escribir en la posición en la que estaban todos los rotores en el momento del cifrado del mensaje. Entonces, después así procedía a cifrar letra por letra cada mensaje. Cada que él presionaba una tecla, los rotores giraban, por lo que al momento de él escribir la segunda letra, los rotores no iban a estar en la misma posición y así se iba a hacer, así iba a ser un poco no, mucho más seguro el tema de descifrar el mensaje. Entonces, cuando ya terminaba, tenía el mensaje, él lo enviaba y enviaba junto con el mensaje la posición en la que deberían estar los rotores en el momento en el que la persona que lo reciba con la otra máquina Enigma debería de poner los rotores en esa posición para que el mensaje fuera correctamente descifrado. ¿Qué más cabe resaltar de este método? Tenía algo más, sino que un momento, se me fue la paloma, como decía un compañero por allá. Tranquilo, pero Eh, ya llevamos 18 minutos, ¿no? Tengan, acuérdense que sí, faltan profe. preguntas. Sí, Dale, profe. dale. Bueno, creo que bueno, hasta ahí entonces terminaremos con ese ejemplo. Y seguiríamos entonces con lo que tenemos ahorita en la pantalla, que vendría siendo una explicación o un ejemplo básicamente del método RCA, que como mencionó mi compañero Esteban, es uno de los más conocidos por ser, pues, eficaces y sencillos de realizar. Entonces, antes de empezar con el ejemplo, pues me gustaría mencionar que entonces la aplicación de la matemática discreta en estos procedimientos me cabe más que nada en aritmética modular y el tema de los inversos aditivos y inversos multiplicativos son demasiado importantes en el tema de la criptografía, porque pues hasta ahora, de lo que yo he investigado, la mayoría de los casos en los que se cifra un mensaje manualmente usan mucho la aritmética modular, por ejemplo. Vale, entonces el método de RSA consiste básicamente en enviar un mensaje y el mensaje se envía con una clave pública, se podría decir. Creo que sí es el término correcto, que vendría siendo en este caso n. N es una combinación entre dos números primos. Es una combinación entre dos números primos que al multiplicarse por ellos, pues el resultado es n. Entonces, pues podemos ver el que envía el mensaje, simplemente envía el número n. Por ejemplo, el 33. Entonces, el 31, que le sí. llega el mensaje 31 que es. debe de... Ah, no, sí, sí. Multiplicado de dos primos. Y 11 por 3 sí. Envía el 33. Ajá. Entonces, el que recibe el mensaje debe de tener la función de, pues, de averiguar ese par de números primos.
Y también debe averiguar fideble, que en este caso sería P-1 por Q-1. Vale, seguimos acá. Entonces, por ejemplo, acá ellos tenían la clave 253. Y entonces te encontraron de que es una combinación entre el número primo 11 y el 23. Y luego procedieron a hallar phi, que en este caso vendría siendo pues 11 menos 1, que es 10, y 23 menos 1, que vendría siendo 22. Y pues esto da como resultado que phi es 220. Ahora, la condición que debe cumplir el número E. E vendría siendo en este caso en una de nuestras claves. Entonces, la condición que debe cumplir es que es impar y no tiene que tener múltiplos comunes con phi. Entonces, se selecciona de forma aleatoria. Creo que, si no estoy mal, puede ser cualquier número que cumpla con la condición. No debe ser necesariamente un único número, pero obviamente debe cumplir con las condiciones. Y las condiciones es que tiene que ser menor que phi y mayor que 1. Y el máximo común divisor debe ser entre phi y e, debe ser 1. Entonces acá, por ejemplo, encontraron que es 3, ya que pues el máximo común divisor de 223 es 1. Ahora, se calcula la que vendría siendo nuestra clave privada. La clave privada vendría siendo el inverso entre E y phi. Entonces se calcula y hallaríamos ya nuestro clave privada, que en este caso vendríamos a representarla como t. Ahora tenemos, para así decirlo, el algoritmo para cifrar y descifrar, que vendría siendo, para cifrar, tendríamos nuestro m, que es la letra, el mensaje original, elevado a la e, módulo de n. Y para descifrar, entonces sería c, que es el mensaje cifrado, o la letra cifrada, elevado a la d, módulo de n. Y nos Ahí, basaremos ¿qué era lo público y qué era lo privado ahí? Lo público era entonces, N. lo público era N. básicamente es n, que con n hallaríamos e, que es la clave de cifrado, Ujú. y con esa e hallamos d, que es la clave de descifrado. Entonces nos basaremos en el alfabeto. Entonces le asignamos a cada letra un número, obviamente iniciando desde 0, y así pues sabremos a qué número corresponde cada letra. Este es un ejemplo que tenía, pues el ejemplo en el que me basé, pero yo traje pues un ejemplo propio, por así decirlo, que está por acá. Acá está. Entonces, tenemos el mensaje hola. Entonces, tenemos que el n es 33, como pues yo la he expuesto en primera instancia, porque pues es el caso que elegí. N es 33 y es una combinación lineal de 3 y 11. Entonces, tenemos que después de eso, de aplicar todo el procedimiento, acordamos que E es 3 y por consiguiente D es 7. Entonces nuestra clave de cifrado va a ser 3 y nuestra clave de cifrado va a ser 7. El mensaje es sola. Entonces básicamente, no sé si puedan ver pues, el mouse aquí sobre la Sí, sí, pantalla. sí. Sí, sí, sí. Entonces tenemos H. Entonces tenemos que la letra H corresponde al número 7. Entonces 7 elevado a la 3 módulo de 33, en este caso es 13. Luego O, 14, L, 11 y A, 0. Tenemos nuestro mensaje cifrado, que es 13, 5, 11 y 0. Ahora sí procederemos a descifrar el mensaje. Entonces tenemos C, porque todo esto es igual a C, entonces tenemos acá, pasar a C acá, y tenemos C elevado a la D, que sería nuestra clave de descifrado, módulo de 33, y nos damos cuenta de que nos da 7, y podemos ver que esto es correcto. Coinciden el mensaje cifrado y el descifrado. Luego procedemos con la siguiente letra, TO5, el 5 elevado a 7 módulo 33 es 14, y luego 11 elevado a la 7 módulo 33 es 11, y 0 elevado a la 7 módulo 33 es 0. Y así obtendríamos de nuevo el mensaje original, que vendría siendo hola. Y pues básicamente es así, es en lo que consiste esto es en lo que consiste el cifrado de RCA. ¿Cuál es la cuál es la Es dificultad? básicamente, ¿Cuál es la dificultad yo para diría, descifrar? yo diría
que la dificultad en este caso sería hallar E, porque en este caso tendremos que probar varios números. Tenemos que ir haciendo el procedimiento de prueba y error para encontrar un número que cumpla las condiciones de E menor a phi y mayor a 1 y lo del máximo común divisor igual a 1. Yo diría que es la parte más complicada porque lo de la combinación lineal pues no diría que es tan tedioso y pues lo de phi es mucho más sencillo porque cuando ya tenemos P y Q pues simplemente es realizar la Sí, operación. pero ¿dónde está la dificultad para un hacker, digamos, en descifrar la clave? O sea, para poder romper este sistema, sería necesario que n, que es igual a p por q, fuera encontrado. Es decir, uno sabe, es público 253. Obviamente con ese Sí, número tan chiquito, uno prueba y encuentra que es 11 por 23. Pero resulta que en la vida entonces, real ese n no es un número tan chiquito, sino que el p y el ajá. q son números primos supremamente grandes, además de que no son públicos. Lo que es público es la multiplicación. Y entonces, ¿qué es lo difícil en este asunto? Que factorizar un número, es encontrar los dos números P y Q que multiplicados dan P por Q. Ese es un problema supremamente difícil para un computador. Entonces, ahí está la seguridad la seguridad del sistema está en que descifrar P y Q es imposible. Es imposible en Sí, sentido práctico. Uno puede ensayar todos los números, pero si va a ensayar todos los números existentes, como los números que se usan son tan grandes, con tantísimas cifras, nadie va a descifrar eso en un tiempo razonable. sí, profe, Entonces, pues por eso en este caso, pues de los ejemplos se usan pues, números pequeños, porque si no, pues como usted no, lo dice, claro, sería claro, un no, poco muy imposible. pero me Ajá, pareció muy bueno. Ah, ¿por dónde entramos al Sócrates, Alejandro? voy a dejar de compartir acá. Profe, ya lo mandé por el chat. Ah, Expodis, ya lo vi. Bueno, tenemos 3 minutos nomás, muchachos. Sí, Dos minutos. profe, creo que me extendí un poco ahí con la explicación. Sí. Pero vea, ese ejercicio que usted acaba de mostrar, no lo mandaron en lo que mandaron. ¿Por qué me lo manda? Yo lo comparto a la gente. Me pareció muy bueno ese Ah, profe, ejemplo. pues sí, porque pues simplemente como habían hablado del cifrado RCA, pues se me ocurrió implementarlo, pero si gusta yo se lo mando por correo. Mándalo por correo, yo lo comparto porque me pareció Y muy claro, muy explicativo y para que con tiempo lo puedan ver listo, los profe, yo se lo muchachos. envío. Eh, ya estamos en el Sócrates 5. Vamos a ver. Bueno, De hecho, el Sócrates no es muy largo, entonces creo que sí lo alcanzarán a responder. ¿cómo? Que de hecho el Sócrates no es muy extenso, entonces de hecho Ya me supongo di cuenta. que Ahí estoy corriendo para responderlo y terminar. Por lo menos con lo que yo veo se puede responder con todo lo que nos dijeron hoy. Uy, aquí sí me corcharon. Bueno, no sé cómo les fue a todos, cómo les fue. ¿Ustedes están viendo estadísticas? ¿Sí contestaron o no contestaron? ¿Cuántos se conectaron? eh, Ahí no hay, profe, Alejandro, conectados. Si quieren les comparto pantalla para que vayan viendo los resultados. Oh, no, solo cuénteme los números así ya. Hay 10 en total, Uf, contándote a ti, profe. solo 10 de nosotros. Bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Me quedan debiendo ese archivo para subirlo. Pasamos al siguiente grupo. No alcanzamos a hacer más preguntas, son 7:30. Entonces, el siguiente grupo. Esperen, yo paro la grabación.